Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias porque hayas aceptado la invitación para estar en esta charla hoy. Y sobre todo voy a marcar desde la entrada que te voy a tutear porque esto que se llama encuentro entre dos es un encuentro entre amigos y me parece que el tratarnos de usted nos daría como un formalismo un poco excesivo, quizás. Me Así que parece perfecto. sé que has estado trabajando en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Neurociencia, con el tema de los acentos. Entonces me gustaría Exacto, sí. que nos explicaras de entrada un poquito cómo va el tema este de este trabajo, de esta investigación con respecto a los acentos. Bueno, esta es una investigación. Primero que nada, muchas gracias, Norberto, por la invitación. O sea, siempre eh, es agradable y por otra parte el tema del acento es un tema que suscita mucho interés, ¿no? A pesar de que veremos que los cambios en los acentos relacionados con la neurociencia son más recientes, el estudio, la verdad que cuando uno cuenta un poco y habla de acentos se percibe un gran interés en las personas en general, ¿no? El tema del acento surge hace muchos años, o sea, en los años finales de los 80, cuando tuve la oportunidad de una señora que consulta conmigo, me acuerdo una abogada mayor, tenía 76 años, que después de tener un ictus muy pequeño, un accidente vascular cerebral, comienza a hablar con un acento que es totalmente extranjero, que ella refiere como un acento austríaco, ¿no? Con el cual ella no había tenido ningún contacto, era monolingüe, o sea que no hablaba ninguna lengua que no fuese el español. Y bueno, esto era muy traumático para ella porque, bueno, porque continuamente la confundían con extranjera, ¿no? Entonces, de ahí en más surge un interés muy importante en mí de estudiar a personas que tienen este síndrome, que se llama síndrome del acento extranjero, y empezar a estudiar personas, ¿no? Estos eran de los primeros casos que se estudiaron en ese momento y ahora, bueno, es un tema con mucho más vigencia y mucho más actual y hemos conocido muchos más detalles, tanto lingüísticos o también desde el punto de vista de las bases neurales de esto, de qué mecanismos lo producen y por otra parte del impacto que tiene aquella persona que vive con el acento extranjero, ¿no? Así ha surgido todo, Norberto. ¿Y esto, en qué parte del cerebro está alojado este dispositivo, por llamarlo de alguna forma, que puede provocar que uno cambie el acento? Bueno, este dispositivo nosotros hablamos con una red, hoy el cerebro en día se conceptualiza como una red de varias regiones, por un lado, conectadas, una red que se llama red de producción del habla, no del lenguaje, red de producción del habla. Y el daño de algún componente de esta red, tiene que ser un daño selectivo y pequeño en general, provoca cambios en los aspectos más, digamos, fonéticos, fonológicos y también en la melodía del lenguaje que hacen que un oyente te perciba como que estás hablando en tu lengua, pero con un acento que no pertenece a ella, ¿no? O sea, son regiones muy discretas, muy variadas. Puede ser parte del lóbulo frontal, otra estructura que se llama la ínsula, los ganglios basales, el cerebelo, varias estructuras que están en red. Cuando dañas un nodo de esa red, aparece un cambio que se interpreta como un acento extranjero, ¿no? Eh, claro, esto tiene implicaciones que no van, que inclusive que lo podemos hablar a lo largo de la tarde, que tienen que ver inclusive con sujetos sanos, ¿no? O sea, lo que es tener un acento diferente al lugar donde tú vives, ¿no? Que esto le puede pasar a sujetos sanos que son migrantes, por ejemplo, ¿no? Y esto sería la modificación del acento natural de uno, ¿no? De la lengua madre, por llamarlo de alguna forma. Exactamente, la lengua madre puede cambiar. No es fácil, después de los 5 años de edad, hay como un periodo crítico que, por ejemplo, si tú coges a un niño que es bilingüe simultáneo, llamamos simultáneo a aquellos que aprenden las dos lenguas muy tempranamente, ellos van a tener
acento diferente para una lengua y para otra. Van a tener acento nativo en las dos lenguas. Pero si, por ejemplo, tú hablas español y a los 15 años aprendes inglés, muy probablemente nunca vas a tener acento nativo. O sea que hay un periodo crítico, o sea, porque aparte vas a utilizar una red neuronal posiblemente algo diferente en el L2, que llamaríamos a la segunda lengua, que la que utilizas en tu lengua madre o L1. Entonces, claro, hay un periodo específico, ¿no?, para esto. Por supuesto, hay grandes variabilidades interindividuos. Hay gente que tiene muchísimo talento para imitar, o sea, otros acentos o para adquirir otros acentos. Y hay otras personas que tienen muchísima dificultad. Esto tendría que Y ver también es con... interesante saber por qué, ¿no? ¿Por qué hay dificultades, ¿Y ¿no? por qué sería eso? Las dificultades y por qué Esto, sería la facilidad. en general, las personas, digamos, hay lo que se llama personas talentosas para el acento, o sea, aquellas personas que aprenden una segunda lengua y se parecen bastante, se asemejan bastante al hablante nativo, y hay otras personas que tienen menos talento. Sorprendentemente, los hombres tienen más talento para aprender un nuevo fonema de una lengua, supongamos en hindi, que las mujeres. Pero igual, entre los hombres hay bastante variabilidad interindividuo. Se debe a que todas estructuras de la red de producción del habla son no solo más voluminosas, sino más eficientes en este aspecto en aquellas personas que tienen digamos, que tienen más facilidad para aprender. En definitiva, depende de la estructura cerebral que traes previo al aprendizaje del segundo acento, por ejemplo. ¿Y cómo estaría esto vinculado con el tema emocional, por ejemplo? Porque en el caso de los actores, a mí particularmente, cuando tengo que hablar en castellano neutro o hacer otro acento, me cuesta mucho poder vincular la interpretación al acento que estoy haciendo, ¿no? O sea, es como que el rebuscar en uno para crear el personaje cuesta muchísimo más que si hablo realmente en mi lengua. Claro, es que hay un proceso de integración entre los aspectos emocionales y los aspectos lingüísticos. De hecho, algunas de las estructuras que participan en la red de producción del habla también tienen que ver con la afectividad y con las emociones, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que meterte dentro de un personaje para poder imitar ese acento. Y posiblemente no sea un proceso simple de hacer, o un proceso sencillo y que necesite práctica. O sea, es muy interesante que tú tienes que tener unas estructuras desarrolladas anatómicamente en tu cerebro, pero tienes que también, a esto hay que sumarle, digamos, el entrenamiento, lo que sería la práctica. La práctica hace que esa estructura sea cada vez más eficiente para hacer la tarea que tú deseas. Pero hay personas que lo pueden hacer sin prácticas, personas muy talentosas como los imitadores profesionales, o personas que, bueno, que necesitan más entrenamiento. Esto es variable de forma individual. Yo conozco tu trabajo y te he visto en programas de televisión y tal, y bueno, tú perfectamente hablas con un acento que es diferente a tu acento de origen, o sea que tú logras materializar ese acento, ¿no? O sea, seguramente no sé cuál es el proceso o el tiempo que te puede llevar de práctica para llegar a esto, ¿no? O sea, si es más rápido o si hay personajes o acentos que quieres imitar que son más fáciles que otros. Obviamente, los acentos que tienen que ver con lenguas que son más cercanas a nosotros, por ejemplo, supongamos, no sé, el francés o el italiano, posiblemente es mucho más fácil que una lengua tonal, ¿no?, de una lengua asiática, ¿no? Porque tenemos más dificultad para esto. Cuando más cercanía hay en las características lingüísticas, es más fácil. Es más fácil para alguien que tenga ese talento, ¿no? O para alguien que practique, ¿no?
yo que he vivido en Italia, el hablar el italiano me resultó mucho más fácil que hablar castellano, porque lo que hay que trabajar realmente son las curvas melódicas y Exacto. pequeños detalles que son mucho más complicados que aprender una lengua directamente nueva. Sí, 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 por supuesto. Entonces, Por supuesto. y en casos, por ejemplo, como Carlos Latre, que tiene esa capacidad, ¿eso tiene que ver con un desarrollo cerebral del especial o es un talento que le ha venido? ¿Eso tiene alguna explicación Bueno, cerebral yo que te creo pueda que dar? hay una coexistencia de aspectos, ¿no? Por un lado, Carlos Latre es una persona muy talentosa, con una capacidad, yo diría, única, de imitar a cientos de personas de ambos géneros, eh, con mucha facilidad y tal, ¿no? Eh, yo entiendo, o sea, no se han hecho estudios en Carlos Latre, ¿no?, de este tipo, pero entiendo que él tiene que tener una estructura cerebral diferente al resto de los mortales, digamos, mucho más apta, y aparte también muchísimo trabajo de perfeccionamiento de los acentos que él tiene que imitar, ¿no? Hay un ejemplo muy claro de la historia de un señor que se llamaba Emil Krebs, que era lo que se considera un hiperpolíglota, ¿no? Hiperpolíglota se considera aquellas personas que hablan 6 o más lenguas. Emil Krebs hablaba 60 lenguas, ¿no? O sea que es un número, ¿no? O sea que es realmente importante. Emil Krebs vivió en el siglo XIX, cuando se conserva su cerebro en Alemania, y la doctora Katrina Munz, que es una famosa neuroanatomista, estudió su cerebro muchas décadas después, encontró que las estructuras que tienen que ver con la producción del habla y del lenguaje eran más voluminosas en el hemisferio cerebral izquierdo de Emil Krebs que en un grupo de sujetos sanos, ¿no? Controles, que no tenían ese talento, ¿no?, ese premio de la vida de poder hablar 60 lenguas, ¿no? Esto es un poco el cuento de qué es primero, ¿no? Posiblemente la interpretación más razonable es que Emil Krebs tenía un cerebro, digamos, más voluminoso en esas estructuras, y que la práctica hace que tenga más capacidad para aprender. De hecho, los hiperpolíglotas cuentan que quizá han tenido más dificultad para aprender perdón, una segunda o tercera lengua, pero ya no la quinta ni la sexta, ¿no? Por ejemplo, está el caso de un joven que se llama Timothy Donner, que tiene capacidad de aprender una lengua en una semana, ¿no? Una semana, 10 días, ¿no? Es un adolescente norteamericano que habla 13 lenguas, ¿no? Pero lenguas, bueno, muy raras, ¿no? Lenguas sudafricanas, etcétera, ¿no? Y, y el aspecto motivacional que tú has mencionado, Norberto, es muy interesante. La mayoría de la gente hiperpolíglota que yo conozco, que es poca, tiene interés muy importante por la cultura de la lengua que está aprendiendo. O sea, de la lengua que quiere. O sea, que tiene una motivación por la cultura de ese país, por ejemplo, ¿no? Entonces conoce otros aspectos. O sea, se hace como una inmersión en esa cultura, y eso le facilita poder aprender esa lengua, ¿no? Y tal vez el acento, ¿no? Esto podríamos decir que todo este tema de actualidad que hay ahora mismo con la publicidad de Lola Flores, haciendo mención al acento andaluz, y ahora también la polémica que hay con la publicidad que ha sacado la Junta de Andalucía, donde se habla un castellano correcto. ¿Se puede decir que el acento es realmente una seña de identidad o es algo que se puede adquirir? Bueno, originalmente es una seña de identidad, ¿no? O sea, todos tenemos lo que se llama un acento regional, que es el acento del lugar donde tú has nacido o donde vives, si es tu lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, si tú has nacido en Cádiz, tendrás acento gaditano, ¿no? Y eso es claro que es una seña de identidad, porque tiene aspectos de entonación y tiene aspectos dialectales, o sea, de modismos que tú utilizas, que son propios de Cádiz, por ejemplo, y no son propios de Granada, ¿no? Entonces, eso permite que otra persona de tu entorno
o de tu misma ciudad te identifique. Y claro que tiene que ver con tu identidad, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, que vivimos en un mundo global donde la gente se muda mucho de región, habla distintas lenguas y, bueno, puede ser que los acentos se distorsionen, ¿no? O no tengas ya un acento tan característico de tu lugar de origen. Pero indudablemente que ese es uno de los grandes problemas del síndrome del acento extranjero, que en tu propio pueblo la gente te pregunta de dónde eres porque no te identifica, no tienes las señales lingüísticas que te hacen oriundo de ese lugar, ¿no? Y existe la posibilidad de perder ese acento. Nosotros hemos publicado en el año 2015 3 personas que yo estudié cuando vivía en Argentina, en los años 90, finales de los 80, perdón. Uno era de la ciudad de Buenos Aires, otro era de la ciudad de Córdoba y otro de Chaco. Sufrieron accidentes vasculares, 2 y uno una infección cerebral, en esta región de la red de producción del habla, y seguían hablando con un castellano neutro, pero que ya no se notaba, digamos, la regionalidad. Habían perdido la característica que hace que a ti te identifiquen como ciudadano de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, las fonetistas que analizaron los audios de estas personas decían, sí, es una persona que es argentina, pero yo no puedo decir de dónde es. Entonces, que eso se pierde. Y esas personas pueden sentirse mal. O pueden sentirse bien también, cuidado, ambas cosas. Lo habitual es que tengan desagrado, sobre todo porque tienen que estar justificando de que no son de allí. Hemos visto recientemente una señora que vive en Galicia, que tiene acento, que después de un ictus, tiene acento ruso y habla español, pero con acento ruso. Entonces ella vivía en un pueblo y en el pueblo le preguntaban, la gente que no la conocía, de dónde era, porque era un pueblo pequeño y claro que una persona rusa viviendo allí no era lo habitual. Y la persona esta decidió mudarse a una ciudad más grande para evitar esa pregunta frecuente de, mira, ¿tú de dónde eres? O sea que indudablemente tiene un impacto negativo. Pero también hay un caso publicado muy interesante de una señora inglesa que desarrolla acento italiano y dice que el acento italiano es más agradable que el inglés, por lo tanto no está triste por ello. O sea que esto es muy variable de persona a persona, ¿no? Pero yo creo que el gran impacto, Norberto, está en la población general. Hay discriminación por acento, muchísima discriminación por acento en todo el mundo. Entonces hay estrategias para que una persona pueda practicar, aprender, incorporar el acento del lugar donde va a vivir. O sea, y esto es, hombre, lo bueno sería que no existiese la discriminación, pero la realidad es que existe. Por lo tanto, es un problema, ¿no? Por ejemplo, un comercial que vive, no sé, que es de Boston, si tiene que ir a trabajar a Texas, sería deseable que tengas acento de Texas y no de Boston, ¿no? Entonces, claro, seguramente cuando se le hace una entrevista presencial o online, su currículum pierde en parte por eso. Para los que hemos cambiado de países, lo que es muchas veces muy heavy es, por ejemplo, yo te hablo en mi caso en primera persona, si estoy en Argentina dicen que hablo castellano, que hablo español, y si estoy aquí me dicen que hablo argentino. Entonces es un poco como lo que de Facundo Cabral, ¿no? No soy ni de aquí ni soy de allá, uno está como un corcho flotando entre medio del océano, y eso quizás tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Uno no sabe al final si es de aquí, si es de allí, si está en el medio del océano flotando, ¿dónde está? Totalmente de acuerdo, yo tengo la misma experiencia que tú, exactamente. Igual yo las veces que yo también soy argentino, ¿no? Quizás se nota, ¿no? Cuando voy a Argentina me preguntan, ¿y usted de qué parte de España es? ¿No? Y cuando estoy aquí, la gente algunos se dan cuenta y otras personas te confunden con otros orígenes. Usted es italiano o es canario
o es sudamericano, pero no lo logro identificar de dónde puede ser, ¿no? Hombre, la identificación del acento depende del conocimiento que el oyente tenga, de qué familiaridad tienes tú con el acento. Ujú. Y esto es un fenómeno que a mí me parece fascinante, ¿no? Cuando yo vine a vivir a Andalucía hace 30 años, yo tardé bastante tiempo en identificar si una persona era de Jaén o de Granada o de Huelva. Hasta que tú acostumbras tu oído a la entonación y a algunos aspectos dialectales, te cuesta. Por ejemplo, si yo escucho a alguien que dice bonico, puedo pensar que es de Almería, porque es algo dialectal de ese acento regional andaluz de Almería que se utiliza mucho. Entonces te ayuda a identificar el acento. Pero eso también, el bonico lo dicen en Murcia, ¿no? Que está ahí pegadito, ¿no? Por lo tanto, hay varios aspectos de esto. Pero depende mucho del oyente el conocimiento que tenga del acento, ¿no? Sí, porque esto pasa muchas veces cuando uno trabaja que te dicen, bueno, hazme acento castellano. Y tú dices, vale, Sí, pero castellano ¿de dónde? ¿de dónde? ¿No? Es que Sí, tú, o he visto compañeros de profesión andaluces que le dicen, no me hables andaluz, háblame. Entonces, no, lo que tú dices, que la gente no diferencia quizá el acento dentro de una misma región como es Andalucía, para el de sí, fuera son andaluces y parece que todo el mundo habla igual dentro de Andalucía. ¿No? Lo no, mismo en claro que no, Cataluña o en cualquier otro sitio. claro que no, es que puede haber, ahora con la movilidad, tal vez sea más diverso, ¿no? Pero, por ejemplo, posiblemente una persona de Antequera no tiene el mismo acento que una persona de Archidona, ¿no? Que están muy cerca una de otra, ¿no? Posiblemente no. Y pasa igualmente Si uno es... con el acento argentino, ¿no? Que todo el mundo lo asocia con Buenos Aires, pero incluso además de ser de Buenos Aires, con una zona regional de Buenos Aires. ¿No? Porque todo el Exactamente. mundo lo hace como el acento de Maradona o el acento de Messi, que no son el acento de Buenos Aires en general. El tema que tú comentas de ahora que has mencionado a Messi, es muy interesante la diferencia individual, ¿no? Cómo tú y yo tenemos un acento que de alguna manera nos hemos adaptado al acento español, ¿no? Pero Messi, por ejemplo, que vino a vivir a España, a Barcelona, cuando era un niño o un adolescente, sigue hablando con un acento eh, muy argentino, no ha incorporado nada de lo que es el acento catalán, a pesar de que siempre ha vivido en Barcelona. Y esto es peculiar, ¿no? Esto tiene muchísimas explicaciones, muchísimas, se podría hablar de muchos argumentos de por qué no, ¿no? O sea, algunos que son lingüísticos y otros que son adaptativos, ¿no? Yo creo que el acento en los migrantes, el acento es adaptativo de alguna manera, ¿no? O sea, tú puedes hacer un esfuerzo consciente o inconsciente de agradar, de empatizar con el resto de la sociedad en el lugar donde estás viviendo y bueno, y hay cosas que hay aspectos que puedes adaptar muy rápidamente, como por ejemplo lo dialectal, por ejemplo, pasar del vos de Argentina al tú de España, eso lo puedes adquirir rápidamente. Pero el acento es más complejo, ¿no? Adquirirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un estudio fascinante que se publicó en el año 2000 en esta revista famosa Nature, que unos investigadores australianos le piden a la BBC de Londres eh, que, le, que le presten las cintas del discurso de la reina Isabel II desde los años 50 y tantos hasta los 90. Y lo que ven, estudian lo que se llama el espacio vocálico, o sea, que dónde se localizan las vocales, ¿no? Y lo que ven es que la reina, que habla con un tipo de lenguaje muy característico que se llama the Queen Language, ¿no? Que es el lenguaje de la reina, el lenguaje de la monarquía inglesa, a lo largo de décadas va siendo que la pronunciación de algunas vocales sea más cercana a las clases bajas inglesas de Londres.
Por supuesto que la reina no tiene ningún tipo de conciencia de esto, y esto surge de un estudio lingüístico muy, muy minucioso, muy exhaustivo. Pero ¿cómo es que hay un impacto de aprendizaje pasivo por contacto, pues aunque ella puede ser que no tenga mucho contacto con los plebeyos, digamos, de contacto por los medios de comunicación, que tú vas incorporando una, digamos, una forma de hablar de la cual tú no puedes no tener conciencia. Puedes no tener conciencia, de hecho ella no la tenía, ¿no? Me imagino que le habrá sorprendido leer ese artículo, ¿no? Y es un fenómeno totalmente adaptativo. Y esto a nosotros nos interesa mucho porque es cómo hay funciones cerebrales que pueden tardar años en cambiar. Ejemplo, como yo te preguntaría, Norberto, ¿tú sabes cuándo perdiste parte de tu acento argentino para tener acento español? Español No. de España, digamos. No, Consciente no soy. no, yo tampoco. No. Yo tampoco lo soy consciente. O sea, es un fenómeno gradual donde nuestro cerebro va adquiriendo esto y muchas veces en desmedro de tu lengua, digamos, de tu acento original. Está la frase típica, ¿no? De cuando alguien te conoce y sabe que eres argentino o quiere hacer la gracia, hacen como un acento de che boludo, no sé qué, que ni siquiera es un Sí, acento argentino. Hacen como la frase, exacto. la frase que tienen aprendida. Pero a mí me pasó algo que es aún más heavy, que voy a hacer un casting con la compañía Iliana a Madrid, porque había un personaje que era argentino y me decían que yo no hablaba argentino. Y Claro. me quedé sin el personaje porque se lo dieron a un chico de Sevilla que hacía una imitación que yo decía, pero ese acento no es argentino de ninguna parte, no es que no sea de Buenos Aires, es que no es de ninguna parte. Y se quedó, porque Exacto. era lo que la gente tiene registrado como el acento argentino aquí, ¿no? Que es casi una caricatura de lo que es el argentino de por sí. Exacto, sí, sí. Bueno, Entonces, de hecho, las imitaciones de los acentos, en general lo que se hace es que se enfatiza un aspecto muy saliente del acento, que en definitiva es como una caricatura, ¿no? O sea, que es lo que tú comentas del Che Bolú, ¿no? Por ejemplo. sí. Eh, pero sí, es claro que posiblemente tú no tengas acento argentino. Yo solo tengo acento argentino cuando me enfado de verdad, Sí. cuando salen las emociones, cuando sale lo que llamamos nosotros el sistema límbico, ¿no? El sistema emocional cerebral. Entonces, en ese momento, si yo tengo que decir un taco, posiblemente lo diga algún taco argentino y no tanto un taco español. Pero tengo que estar disgustado de verdad, no es, o sea, tengo que tener una sensación interna de rabia, de ira. Uh -huh. Pero yo no puedo hablar argentino. Y esto también a nosotros, desde el punto de vista neurocientífico, nos interesa mucho, ¿no? Que es cómo se apaga un sistema y cómo se enciende otro. Y cómo el que más utilizas en tu vida cotidiana es el que está activo. No quiere decir que el otro haya muerto, Uh -huh. sino que es que el cerebro lo apaga, inactiva transitoriamente. Pero posiblemente si yo volviese a vivir a Argentina, tendría, no sé, en 6, 8, 10 meses quizá recuperaría parte de mi acento o quizá no lo sé. Y ahí sí es muy interesante desde el punto de vista sociolingüístico estudiar cuáles son las motivaciones de esto, ¿no? ¿Qué motivaciones tiene? A Por mí me ejemplo, si pasa volvemos... que Sí, a la hora de preparar un personaje que tiene que hablar castellano, yo el primer personaje que hice en España, justamente reemplazando a Juan Malara, fue la Bernarda Alba, donde yo me aprendí todo el texto sin leer, sino a través de una grabación de él y claro. haciendo una imitación de él directamente. Entonces, nunca durante toda la gira, que duró 1 año y medio, nadie me dijo que era argentino, ¿no? O sea, que el trabajo estaba bien, el resultado estaba bien. Pero si yo me olvidaba una parte del texto y tenía que improvisar, no lograba improvisar con el mismo acento con el que hacía el personaje. Se me iba el argentino enseguida. Que era una Sí, complicación, porque a mí me pasa, cuando he hecho el clásico con patateatro, lo que sea, no puedo improvisar porque tengo que pensar demasiado cómo continuar el acento. No es claro, algo que salga claro, natural. claro. Esto ocurre porque de alguna manera
cuando tú utilizas una red que utilizas automáticamente, es una red un poco prepotente, ¿no? Porque va a salir, ¿no? Digamos, y sobre todo si tú tienes un texto aprendido ya con todo tu acento y tal. Pero si te sales de esto, muy posiblemente predomine algún rasgo lingüístico, articulatorio, fonético, etcétera, de tu acento más original, ¿no? En general piensa que cuando tú estás hablando, por ejemplo, si tú ahora hablas, por ejemplo, español e inglés, estos dos lenguajes están activos en tu cerebro cuando tú estás hablando. Lo que pasa es que sale, o sea, se produce aquel que recibe una mayor activación y el otro, digamos, está más inactivo. Todo esto es muy, muy interesante. Nosotros estudiamos hace unos años una mujer andaluza de Jaén, que a los 28 años se va a vivir a Barcelona, a un pueblo de Barcelona. Pueblo, no, ni siquiera sé si era de Barcelona o si era un pueblo catalán. ¿No? Y odiaba el catalán. Nunca aprendió catalán, según ella. ¿No? ¿Qué ocurre? Sufre un traumatismo de cráneo, pierde el lenguaje, o sea, lo que se llama una afasia, y cuando se despierta solo puede hablar catalán. O sea, ha perdido la capacidad de hablar castellano. Y sorprendentemente, a pesar de que ella nunca había hablado el catalán, lo habla bastante bien. O sea que esto es lo que llamamos nosotros aprendizaje pasivo, que aunque tú no quieras y seas reacio a hablar esa lengua, aprenderla, digamos, el bombardeo de los medios continuos o de tu entorno, que en los pueblos se habla mucho catalán, posiblemente mucho más que en la ciudad, hace que tú aprendas eso. Pero bueno, como nos interesaba el acento, estudiamos en ella con qué acento hablaba catalán. Si recupera el catalán, ¿qué acento tiene? ¿Tiene el acento de su L1, el acento andaluz de un pueblo de Jaén, o tiene acento catalán? No, tenía acento de un pueblo de Jaén. O sea, como aprendió tardíamente, a los 28 o 30 años fue su contacto con el catalán, ya no hay posibilidad de que ella hablase catalán con un acento nativo. O sea, seguía hablando catalán, con alguna dificultad, pues tenía un problema de lenguaje también, pero su acento era muy típico andaluz, ¿no? Por lo tanto, tú puedes hablar una lengua y sin manejar bien el acento o no. O sea, no necesariamente tienes que manejarlo, ¿no? Pero para lograr ese acento perfecto, el cerebro tiene como un tiempo de preparación. O sea, pasada cierta edad, ¿el cerebro Sí, claro. tiene alguna modificación que no puede aprenderlo? ¿O por qué es este motivo? Sí. Y la edad aparentemente es muy temprana. Muy temprana. Hay gente que habla de los 5 años de edad. O sea que pero esto es variable porque una doctora se llama Susan Reiterer ha mostrado que hay muchísima variabilidad interindividuos, ¿no? O sea que hay gente que habla muy bien con, supongamos, inglés, francés, etcétera, y a cada uno le pone su acento correspondiente, y hay otra gente que no. O sea, que no tiene esa capacidad, que pasa lo mismo con los acentos que con los idiomas. Hay personas que son hiperpolíglotas y hablan 14 lenguas, y hay personas que son monolingües obligadas porque no han tenido la capacidad de aprender otra lengua, ¿no? Por más que la han practicado, ¿no? Entonces, esto que dices tú sería una contradicción con respecto a lo que se dice de que usamos muy poca parte del cerebro y que todos tendríamos la capacidad, si la desarrollamos, de tener las mismas habilidades que cualquier otro que tiene. Esto no sería real, No, entonces. claro. Ese es un concepto equivocado, diría, ¿no? No, por supuesto que no. Hay gente con más talento para algunas cosas y menos talento para otras, ¿no? O sea, es más, las personas que tienen altos talentos, por ejemplo, artistas, ¿no? Por ejemplo, Picasso o Einstein, o sea, tenían otros tipos de problemas. Todo tiene un coste en el cerebro, ¿no? O sea, por ejemplo, Picasso era una persona genial, con una creatividad sobrehumana, digamos, para el arte, pero lingüísticamente era una persona muy limitada, ¿no?
tenía bastantes problemas de comunicación verbal, ¿no? Muy probablemente su creatividad ocupó zonas que tenían que ver con el lenguaje, ¿no? Y lo mismo pasaba con Einstein, ¿no? Que tenía, bueno, un cerebro perfecto para lo que era su talento, pero que no tenía otras capacidades, ¿no? Todo tiene un coste, tiene un precio, ¿no? O sea, lo que pasa es que en las personas que son muy, muy talentosas, a veces esto es más notorio, ¿no? O sea, yo tuve la casualidad de leer hace poco la biografía científica de Picasso, escrita por una neuropsicóloga inglesa que se llamaba Christine Temple, y en esa misma época estaban echando por la televisión la serie de la vida de Picasso, firmada, actuada magistralmente por Antonio Banderas, ¿no? Y veías que tanto lo que decía el libro como la serie, la miniserie de Antonio, que la comunicación no era una virtud en Picasso, ¿no? O sea, claro, no se puede tener todo, ¿no? No creo que le importase mucho a Picasso tampoco esto, ¿no? Pero es así, es así. Y esta relación que estás hablando ahora de Picasso y de Einstein, por ejemplo, cuando se dice que todo genio tiene una vida muy traumática y tiene como que o terminan en la locura o en la... ¿Esto tiene que ver con el tipo de cerebro que tienen o es un mito? No es ningún mito. O sea, la creatividad depende bastante de la función del hemisferio cerebral derecho. Y está bien descrito que los artistas, cuidado, no todos los artistas, pero algunos artistas, o sea, tienen una incidencia más elevada que la población general de trastorno bipolar. Cuidado, el trastorno bipolar es un trastorno que es perfectamente compatible con tener una vida normal, salvo en los casos graves, ¿no? Pero sí que esto está perfectamente descrito, ¿no? O sea, que hay una relación entre la creatividad y el trastorno bipolar, ¿no? Cuidado, con esto no quiero asustar a nadie de los artistas, ¿no? Pero escritores, pintores, etcétera, han tenido esto, ¿no? Por ejemplo, Hemingway, ¿no? La familia de Ernest Hemingway tenían trastorno bipolar prácticamente varias generaciones. Hemingway, sus hijos, Mariel y Muriel Hemingway, que eran las nietas, también han tenido trastorno bipolar, ¿no? Y bueno, ¿quién va a dudar de la creatividad y el talento de Hemingway, ¿no? O sea, que bueno, no es una casualidad. O sea, hay una relación entre esto que obviamente no se puede generalizar y no se puede decir que todos los artistas son bipolares o son ciclotímicos, que tienen cambios bruscos en su estado de ánimo, ¿no? Pero que hay una mayor tendencia a esto, ¿no? Tú que tienes premios incluso por el tema del Alzheimer, se dice muchas veces, o he leído por ahí, que si tú eres bilingüe o eres una persona que, en el caso de los actores o actrices, que ejercitamos mucho la memoria de estar estudiando todo el tiempo y esto serviría como un poco un freno a que tú puedas desarrollar Alzheimer. ¿Esto es real o es un mito también? Sí, es un hallazgo fantástico, muy importante, sobre todo del grupo de la gente de Toronto y de un gran amigo nuestro que trabaja en Edimburgo, que es Thomas Bach, que han hecho muchos estudios, ¿no? Ser bilingüe pospone el comienzo no solo de la enfermedad de Alzheimer, sino de otras demencias entre 4 y 9 años. Esto no implica que no vas a tener una enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, simplemente lo que hace es posponer el comienzo por un efecto que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad tanto anatómica y funcional que tiene el cerebro para tolerar el deterioro, ¿no? Por ejemplo, las personas analfabetas que no han tenido oportunidad de estudiar tienen mucho más posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer y además
tienen un deterioro muy precipitoso, o sea, se deterioran prontamente, ¿no? Porque tienen menos reserva cognitiva. En cambio, una persona que ha tenido, o sea, que ha podido estudiar o que ha tenido, aunque no haya estudiado mucho, que ha tenido puestos jerárquicos de responsabilidad, tiene más reserva cognitiva. Si vamos, por ejemplo, a la diferencia entre analfabeto y persona, digamos, muy ilustrada, es que es bastante razonable, ¿no? Un analfabeto utiliza un léxico aproximadamente de 300 palabras y una persona universitaria utiliza un léxico que tiene entre 30 y 50.000, ¿no? Entonces, a la hora de perder, es indudable que la persona que tiene menos léxico va a perder más fácil, más rápidamente, ¿no? Y aquel que tenga un léxico mayor va a tolerar más el daño cerebral durante más tiempo. Por supuesto, el día que pasas un umbral, el deterioro es muy brusco también en aquel que tiene muchos años de educación, ¿no? Esto es así, pero tampoco es del todo cierto, porque Thomas Bach han hecho estudios en India y con muestras grandes de población, de 400, 500 sujetos o más, y han mostrado que, bueno, que sí, que ser bilingüe o políglota pospone el deterioro, pero que no tiene que ver con el nivel de educación, al menos en India. O sea, en India hay muchísima gente analfabeta, pero que maneja 4, 5, 6 dialectos y hablan inglés prácticamente todo el mundo, inclusive gente de muy bajo nivel intelectual. Por lo tanto, esto está un poco discutido, pero sí es claro que ser bilingüe es un factor protector. Y sobre todo también yo creo que es un factor protector en aquellos que viven en comunidades donde tienes que estar continuamente cambiando de una lengua a otra. Por ejemplo, Canadá, Cataluña, donde estás hablando en catalán, pero sentado a una mesa y el catalán habla contigo en español y con otra persona en catalán, y está continuamente cambiando. Esto que llamamos en inglés el switch, esto fortifica, aumenta el volumen de estructuras cerebrales que tiene que ver con este cambio. Y eso es un factor protector, porque tienes más volumen cerebral en esa estructura. Y esto es bueno, ¿no? Esto es bueno. Indudablemente que aprender una segunda lengua es un factor que aumenta la reserva cognitiva, ¿no? ¿Y qué hay de realidad de que nosotros sí podemos programar o reprogramar nuestro cerebro? ¿Qué poder tenemos nosotros real sobre nuestro cerebro? En parte sí, ¿no? Y esto puede ser bueno y malo, ¿no? Hay un neurocientífico muy, muy famoso de Valencia que vive en Boston y que trabaja en Harvard, que siempre dice un poco así de broma, dice, ten cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas cambia tu cerebro. O sea, no es que tú puedas reprogramar tu cerebro, pero que cuando tú ejercitas mucho una tarea, reestructuras una red cerebral para la ejecución de esa tarea. Y puedes cambiar aspectos de tu cerebro que vienen preprogramados. Pongamos un ejemplo claro. Rafa Nadal es originariamente diestro. O sea, no es zurdo, es originariamente diestro. Pero gradualmente, para hacerle posiblemente más difícil a sus contrincantes jugar a un zurdo que a un diestro, tomaron esta decisión. Y eso indudablemente tiene que haber generado un cambio en la estructura cerebral muy importante en Rafa Nadal. Pensad que la dominancia manual, o sea, la mano que tú utilizas, esto tiene una carga hereditaria muy importante. O sea, que el hecho de cambiar la mano que estás utilizando para jugar al tenis está modificando tu estructura cerebral que venía genéticamente determinada, ¿no? O sea, que es importante el efecto de la práctica en cómo vas a modificar tu cerebro, o sea, cómo tú reprogramas tu cerebro. O sea, yo no sé, digamos, estoy seguro que debe ser fascinante estudiar el cerebro sano de Rafa Nadal para ver sus aspectos motores, cómo han cambiado en un señor que genéticamente estaba determinado para ser diestro y que ahora es zurdo
Yo no sé si es solamente zurdo para jugar al tenis o para algún otro tipo de actividad, no lo sé. Pero con esto lo que quiero decir que la genética siempre está modulada por el ambiente. O sea, tú tienes una carga genética, pero el ambiente la modifica. Y esto a nivel cognitivo es muy, muy importante, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, yo soy neurólogo de origen, pero trabajo en lenguaje hace muchos años y obviamente mi experticia como neurólogo puede haber mermado en pos de dedicarme casi con exclusividad en los últimos 20 años por lo menos al lenguaje. O sea, manejo mucho mejor el lenguaje que otras enfermedades neurológicas posiblemente. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con donde tú pones tu práctica, ¿no? O sea, y esto lo hemos hablado Norberto y tú y yo alguna vez, ¿no? Esto que tú nos comentabas, que hay artistas que hacen un papel y lo hacen durante un tiempo y después no pueden desprenderse del personaje, ¿no? O sea, has cambiado por lo menos por lo que tú nos contabas, ¿no? Has cambiado tu personalidad. O sea, Es que, sí, esto es cierto, a veces el personaje termina como apoderándose de uno, ¿no? Cuando uno claro, está haciéndolo mucho, hay veces que uno se encuentra en la misma casa o contestando o lo que sea, con frases del personaje o con actitudes del personaje. Es como que uno recibiera un espíritu o un alma o no sé qué fuera que sí te modifica, ¿no? estos son aspectos que se consideran de neuroplasticidad, ¿no? De esa capacidad adaptativa que tiene el cerebro a la práctica y sobre todo a la práctica intensiva, ¿no? Yo imagino que cuando tú tienes que aprenderte un personaje, le dedicas muchas horas, ¿no? Estudias al personaje, cómo habla, cómo se mueve, cómo gesticula, e incorporas eso. Indudablemente, si tú estás dedicando, no sé, 5, 6, 7 horas todos los días y aparte tienes una representación en un teatro durante mucho tiempo, hay una parte de ti que tiene, una parte de tu cerebro que tiene almacenado ese personaje, ¿no? Y bueno, lo que no sabemos si eso es a expensas de otras, digamos, de otros personajes, o sea, de otra, digamos, de otros aspectos tuyos, ¿no? ¿O qué es lo que predomina? O sea, no quiere decir que si tú haces un personaje va a desaparecer Norberto Risso, ¿no? Pero sí que posiblemente haya aspectos de Norberto Risso que estén como más dormidos, ¿no? Y que te cueste más sacarlos a la superficie, ¿no? Y bueno, este sabes tú que es un tema que a mí me apasiona y que ya lo hemos hablado Seguramente. para investigarlo y Para todo, hacer algo, para para hacer hacer algo, algo, claro que porque sí. el tema es que sí es real, en mi caso y hablando con compañeros también, que el tiempo en que uno está en el escenario haciendo el personaje o frente a la cámara, uno deja de ser uno. Es como una sensación muy rara de que uno no siente como uno, no es uno, no, y ha pasado con gente que comparte esa escena que te dice, es que te he mirado a los ojos y me parecía que eras otra persona. O sea, hay como Claro, una cosa rara sí, que no sí. sé el cerebro cómo funcionará bien en ese punto. Sí, es como un fenómeno de despersonalización. Eh, Quizás no, despersonalización es un término muy, muy, muy brusco, ¿no? O sea, muy, muy fuerte, ¿no? Como un aspecto de que, bueno, de que tú, digamos, tu cerebro tiene un programa para tu personaje que, que está a flor de piel. Y entonces en algunas circunstancias sale. Y cuando tú has estudiado al personaje y has estudiado todas sus modalidades, su expresión corporal, su lenguaje, su acento, etcétera, o sea, eso está almacenado en tu cerebro, ¿no? Y bueno, y es lógico que salga en algunas circunstancias, a veces en circunstancias inclusive que tú no tienes conciencia, ¿no? Como lo que estás hablando de la expresión de los ojos, ¿no? Por ejemplo, que tú no tienes conciencia de cómo te expresas con los ojos, ¿no? O por lo menos no tienes una gran conciencia en situaciones que no es cuando estás representando al personaje. ¿Y el cerebro se resetea? ¿Se puede lograr resetear o se va quedando con pequeños pozos que se van acumulando? No, yo creo que el cerebro tiene capacidad
de resetearse, ¿no? En mi unidad trabajamos con personas afásicas, con personas que han perdido parte o totalmente el lenguaje por daño cerebral, y lo que hacemos es reprogramar zonas del cerebro que originariamente no participan en el lenguaje, o sea, zonas que tienen otra función, ¿no? Y que tratamos de que esas zonas tomen el control de la zona dañada, o sea, que está reseteando un sistema de alguna manera, ¿no? Un sistema que es para otra función que tú tratas que funcione para el lenguaje. Obviamente va a haber momentos de que ese sistema no opere satisfactoriamente y hay otros momentos que puede ser que sí. Y aquí también actúa la variabilidad interindividuo, ¿no? La organización cerebral previa al ictus y la capacidad, inclusive el género, ¿no? O sea, las mujeres tienen una mayor representación bilateral del lenguaje que los varones, ¿no? Y nosotros hemos hecho una revisión muy exhaustiva de la literatura del siglo XIX, que las mujeres tienen mejor recuperación de la capacidad de repetir lenguaje después de un ictus que los varones, ¿no? Esto es porque tenemos diferente cerebro el hombre que la mujer. Sí, sí, sí. Estructura Sí, cerebral diferente. afortunadamente, pues si no, no habría atracción, ¿no? La mujer es más verbal, tiene mejor cognición social y es mucho más intuitiva que el hombre, ¿no? En cambio, el hombre tiene mucho más destreza en la orientación espacial que la mujer. Esto tiene que ver con la evolución de la raza humana, ¿no? Con lo que hacía el hombre en la prehistoria, que era el que salía a cazar y que tenía que alejarse de la aldea y saber volver, tenía un sistema de atención muy selectivo para encontrar las presas y para defenderse de los depredadores. En cambio, la mujer se quedaba en la aldea cuidando a la prole, por un lado, y por otro lado, teniendo un método de comunicación con la prole, o sea, que usaba un lenguaje que el hombre no necesitaba usar, ¿no? Un lenguaje originariamente basado en onomatopeyas, esencialmente, ¿no? Entonces, a lo largo de millones de años, eso ha hecho una impronta en el cerebro que hace que los cerebros sean diferentes, ¿no? Que el cerebro de la mujer tenga unas capacidades y que el del hombre tenga otras capacidades. Todos tenemos las mismas, pero hay más eficiencia en algunas cosas en la mujer y otras en los varones, ¿no? ¿El cerebro es un pozo sin fin? Bueno, no lo sé si tanto. Esta frase que se dice y se repite mucho, que la gente utiliza el 10% del cerebro y que esto no es cierto, ¿no? No es cierto, nosotros sacamos muchísimo provecho de nuestro cerebro, ¿no? Y usamos, yo diría que todo el cerebro, ¿no? ¿Pero tú crees que es el gran Hay, desconocido el cerebro para la gente en general? ¿Las ya no. capacidades que tiene el cerebro o no? Bueno, depende, para los neurocientíficos no es gran desconocido, ¿no? O sea, hubo una década que se llamó la década del cerebro, que se apostó mucho por la neurociencia y ya llevamos por lo menos 2 o 3 décadas donde la neurociencia es una disciplina dominante en la ciencia, muy, muy relevante en la ciencia, y que algunos gobiernos han tomado conciencia que es fundamental. Nosotros somos nuestro cerebro, ¿no? O sea, no seríamos nada sin nuestro cerebro. O sea, cuando yo tomo una decisión, mi cerebro la ha programado antes de que yo tenga conciencia que la tengo que tomar, ¿no? Entonces, claro, el cerebro es una estructura importante. Digamos, el cuerpo es importante, el corazón, etcétera, todo es importante, ¿no? Pero nuestras decisiones no salen de nuestro corazón, salen de nuestro cerebro, ¿no? Cada vez que tengo la oportunidad de hablar contigo es como que en vez de decir, bueno, ya me he quedado satisfecho con lo que he aprendido de todo lo que tú además te explicas súper bien y claro para que todos te podamos entender, me quedan como 500 dudas más y preguntas para hacerte, porque recién acabas de decir también, por ejemplo, cuando te preguntaba sobre la diferencia del cerebro del hombre y la mujer, decías, y menos mal porque existe así la atracción. Entonces, claro, ahí se puede abrir un tema de qué pasaría en la gente bisexual o la gente homosexual o la gente
O sea, ya podíamos hablar largo y tendido Sí, sobre eso. hay numerosos estudios de esto que son fascinantes y que realmente lo que muestra que hay diferencias anatómicas importantes en la orientación sexual de las personas, ¿no? Eh, hay muchísimos estudios, ¿no? Y que bueno, que es parte de la diversidad de nuestra raza, ¿no? De la cultura humana, ¿no? O sea, que bueno, que obviamente la sexualidad no es un fenómeno dicotómico entre ser heterosexual 100% o ser homosexual 100%, ¿no? Sino que entre ese blanco y negro hay infinidad de grises y de esas infinidad de grises surgen de aspectos que son genéticos y de aspectos que son ambientales, ¿no? O sea, y es una discusión que no tiene sentido, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es genético y qué es ambiental, ¿no? Hay como una amalgama de ambas cosas y ya está, ¿no? O sea que, y esto es, sabemos que la homosexualidad se consideró una enfermedad hasta hace, no sé, 30 o 40 años. Afortunadamente todo esto ha desaparecido y hoy hablamos de diversidad, ¿no? Que es un concepto mucho más sano, mucho más, digamos, yo diría, ecológico y un concepto que no penaliza a las personas por su orientación sexual, ¿no? Pero es muy interesante, muy, muy interesante este tema, ¿no? Bueno, yo todo lo que sale por tu boca me parece súper interesante. Y, Bueno, no, no sé si todo, sí, sí, sí. pero Y tú sabes que cuando pase esta pandemia, pues pasa, o cuando ya las cosas se relajen un poco más, tenemos que llevar adelante ese proyecto que habíamos hablado, sí, porque yo creo que encantado. es Tú sabes interesantísimo. que mis compañeras de unidad y yo estamos, claro que sí, dispuestos a esto, porque a pesar de que nosotros trabajamos con pacientes, ¿no? Con personas que tienen daño, nos interesa muchísimo qué ocurre en el cerebro sano. ¿Qué ocurre en el cerebro sano? Porque nos da pistas para poder reparar el cerebro enfermo, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, ¿no? Y muy importante, y claro que sí. Estoy viendo la hora ya que tenemos que terminar, y yo te agradezco nuevamente el que hayamos podido tener esta charla, y creo que como en su momento ha estado Eduard Punset, o como está... Mira, me lo has quitado de la cabeza, hemos tenido sintonía, ¿no? Yo creo que Eduard Punset ha sido una persona fantástica, porque siendo economista le ha interesado mucho la neurociencia y es la persona que mejor ha divulgado la neurociencia en habla hispana. Ha acercado la neurociencia a la gente, que esto es lo deseable, que la gente tenga información, que las personas que no están en este tema tengan información neurocientífica. Y no conozco a nadie que escuche algo de neurociencia que no le resulte interesante. Es que es O sea, interesantísimo el tema. claro, porque tiene que ver con cómo somos nosotros, ¿no? Sí, pero Y yo... fíjate qué interesante que pensamos lo mismo en el mismo momento, ¿no? O sea, como ¿Y eso dos... tiene alguna conexión Sí, por cerebral? supuesto, por supuesto. Esto es fenómenos de empatía y de que tú estás utilizando en este momento, estamos hablando de un tema muy específico y estás utilizando una serie de circuitos que tienen que ver con el lenguaje, con el tema que estamos hablando y tiene que ver con la divulgación y nos ha venido una persona muy relevante en este tema, ¿no? Que era Eduardo Punset, ¿no? Por lo tanto, sí, claro, claro que sí. Se Vale. llama efecto camaleón eso, ¿no? Que es que lo que tú dices impacta en mí y lo que yo digo impacta en ti. El efecto camaleón es que al rato de hablar yo contigo utilizo palabras que tú has utilizado y viceversa, ¿no? Es una fuente de empatía, Norberto, una forma Interesantísimo. de potenciar la empatía. Pues ya tendremos que juntarnos 5 o 6 veces más para seguir hablando, porque Encantadísimo, además yo creo que a la claro que gente le sí. interesa muchísimo todos estos temas. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que las personas que ven YouTube les interese esto. Ya te digo que tanto en las redes, en Instagram como en Facebook y todo, me ha escrito gente que está muy, muy interesada en ver la entrevista, porque esto, lo que te digo, lo que empezó en su momento, que lo hizo, por llamarlo de alguna forma, popular, Eduard Punset, que llegara a través de su programa Redes y todo, llegara al gran público, yo creo que cada vez le despierta más interés, lo que tú decías, al público en general, ¿no?
Sí, es parte, yo creo que la neurociencia es parte de nuestra cultura y es deseable. Por ejemplo, esto que tú has comentado de hablar una segunda o tercera lengua, es que esto es un estímulo para las personas. O sea, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad epidémica, desgraciadamente, todavía sin cura, y si hay mecanismos de protección, y mecanismos que no tienen que ver con la medicina, sino tienen que ver con el aprendizaje de otra lengua, es muy deseable que la sociedad tome conciencia de la importancia, no solo laboral, de hablar inglés u otra lengua, sino de prevención de tu salud, ¿no? O Y sea que claro que sí. sobre todo ahora en esta época que estamos viviendo, que hay mucha gente que le está afectando emocionalmente y el estar solas y el estar con los encierros y todo esto, yo creo que es buen mensaje de que pongan en ejercicio la mente para no centrarse solamente Por en lo malo supuesto, que estamos viviendo, ¿no? Sino en todas por las supuesto. posibilidades de ampliar el campo cerebral que tenemos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y sobre todo yo creo que esta pandemia de alguna manera es un ejercicio de resiliencia brutal, ¿no? Brutal, de capacidad de resistir, que a todos nos cuesta, y de capacidad de adaptación, ¿no? Obviamente no es deseable, pero hay muchos aspectos de la persona que van a salir reforzados de esto. Otros no, tal vez, pero algunos sí. Bueno, esperemos que la mayoría salga reforzada. Esperemos que sí, Que sí. esperemos que sí. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo este encuentro y espero que sea el primero de muchísimos más. Encantado y gracias a ti primero por acordarte de mí en este aspecto y segundo por darme la oportunidad de hablar de un tema que era el acento y terminamos hablando de otras cosas que están relacionadas. Así que muchísimas gracias, Norberto. A ti.